Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da la bendición nuevamente de estar reunidos a través de este medio que es el Facebook de nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Guadalajara. Hoy, viernes 20 de marzo del año 2000, vamos a dar inicio a nuestro culto de estudio bíblico y lo vamos a hacer a través de un preludio, hermanos. Escuchemos este preludio en tanto estemos en actitud de oración. Gracias, hermanos. Ahora les invito para que hagamos una oración de gratitud a nuestro Dios porque Él nos da esta bendición de estar reunidos a través de este medio. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu bendición, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Padre Santo, por permitirnos reunirnos en estos momentos para estudiar tu palabra a través de este medio, Señor. Gracias porque dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te ruego ahora, Padre Santo, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están en cada uno de sus hogares en estos momentos, Señor, para en un mismo sentir, Señor, adorar y glorificar tu nombre, Señor. Te ruego, Padre Santo, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos ancianitos, que tú les permitas, Señor, suplir las necesidades que pudieran tener, que tú bendigas también a nuestros hermanos enfermos, dale la salud. Te pido, Señor, que tú utilices a los médicos, a las enfermeras, medicamentos, Señor, para que ellos puedan ser sanados a través de este medio, Señor, porque tú los estás utilizando. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros en nuestros hogares que estamos ahí, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que se gocen juntamente con nosotros, Señor. Te pedimos y te rogamos estas cosas con el perdón de nuestras faltas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ahora les invito para que adoremos el nombre de nuestro Dios a través del himno número 86. Himno 86, hermanos, vamos a hacerlo. También ustedes en sus hogares, hagámoslo de esta manera para adorar y glorificar a Dios. Cerca
Gracias a Dios por este hermoso himno que nos permite alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahora, hermanos, les invito para que abramos nuestra Biblia en el Salmo número 34 y leamos todos juntos, ahí en nuestros hogares, del versículo 1 al versículo 8. Repito nuevamente, Salmo número 34, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, su alabanza estará conmigo. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. Ahora, hermanos, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano pastor, quien trae la meditación y el estudio de este día, que es culto de estudio bíblico. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos otra vez desde aquí, desde nuestro templo hasta sus casas. Es mi oración que se encuentren bien y que cada uno tomemos con seriedad la seriedad que es necesaria para cuidarnos en las condiciones que estamos viviendo y que cumplamos las normas sanitarias necesarias. Ustedes bien saben, algunos de nuestros hermanos ya sus empresas les han pedido que dejen de ir al trabajo. Y si eso están haciendo, hermanos, en los trabajos y nosotros no tenemos necesidad de salir, por favor, quedémonos en nuestras casas. Queremos transmitir el estudio bíblico como hoy y el domingo otra vez, el culto de las 12 y el culto de las 7 de la noche por este medio. Y les pido que quiten todo lo que pudiera distraerles, pues estará usted en su casa en un culto de estudio bíblico o en un culto de adoración. Ahora su casa se convierte en su templo y su familia se convierte en la congregación. Somos una iglesia, bien lo sabemos, no porque tengamos un templo. La iglesia no depende de un templo, sino porque somos creyentes en Cristo y donde estemos podemos adorarlo. Así que dispongamos este tiempo para adorarlo juntos. Hagamos oración, hermanos. Padre, gracias te damos porque nos concedes leer la Escritura y porque podemos como iglesia tuya hacerla en nuestra casa, esta lectura. Te damos gracias porque donde están 2 o 3 reunidos es la promesa de tu Hijo, allí está Él con nosotros. Así que te ruego, Padre, que cada hogar de nuestra congregación se convierta, Señor, en ese centro de adoración en este tiempo. No sabemos cuánto durará este tiempo de abstenernos de estar en nuestro templo, pero te rogamos, Señor, que no nos abstengamos de estar contigo, de estar en oración, de estar meditando en tu palabra, de estar congregados en nuestras casas, pero unidos, Señor, en el Espíritu y a través de estos medios. Dirígenos en lo que vamos a meditar, te lo ruego, Padre, y perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo. Amén. En las semanas pasadas hemos estado estudiando Hebreos. Ya tenemos algunos meses estudiando esta epístola y hemos terminado de leer el capítulo 5. Meditábamos las semanas pasadas en la exhortación tan fuerte que el escritor hace en los últimos versículos de este capítulo 5. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, estaba leyendo el final del capítulo 14, los últimos versículos del capítulo 5, versículo 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así termina el capítulo número 5. Es una exhortación bastante fuerte. Por eso, olvidé. Por esto, debemos ser muy cautelosos al observar tanta exhortación y la importancia de todo lo que está diciendo. Cada una de las exhortaciones debe ser tomada con seriedad, gravedad y con profundo temor, pues recordemos que es el mismo Dios el que nos habla a través de su palabra. Así que el Padre Celestial se dirige a su pueblo para darle luz, para darle dirección, pues las luchas que enfrentaban en su interior no son pocas, y el adversario de sus almas los quería apartar y hacer que perdieran la fe. Y en estos momentos, hermanos, algunos pueden también llegar a perder la fe. Dios envía esta carta para la bendición de su pueblo y utiliza la exhortación como medio para que ellos modifiquen su conducta y reafirmen su fe en Cristo Jesús, porque recordemos el contexto de la carta a los hebreos. Los creyentes estaban siendo tentados y estaban dudando de su fe en el Señor Jesucristo y querían regresar al judaísmo. Toda esta carta trata acerca de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo por encima de los ángeles, por encima del sacerdocio arónico, por encima de la ley, de los sacrificios. Toda la carta es una exhortación, y en los capítulos 1 al capítulo 5 que ya hemos estudiado aquí en el templo, da una y otra exhortación. Pero, ¿qué es una exhortación? La Real Academia dice o define: incitar a alguien con palabras a que haga algo o deje de hacer algo. Otra definición lo dice así: pedir a una persona con razones, ruegos o mediante argumentos que haga o deje de hacer alguna cosa. Pero cuando hablamos, hermanos, acerca de los dones que la Escritura nos habla, ahí encontramos en Romanos 12:8 el don de la exhortación. Es uno de los dones del Espíritu Santo, que consiste en la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ministrar palabras de aliento, consuelo, ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo, de tal manera que ellos se sientan ayudados y sanados. Este don de la exhortación fue dado para el consuelo, según Hechos 20:1 y 2, para la corrección, según 2 Tesalonicenses 3:12, para el consejo, 1 Timoteo 5:1 y Tito 2, versículos 6 y 9. También fue dado para modificar la conducta, 1 Timoteo 6:2 y 2 Timoteo 2:14, y para la convicción de los creyentes, 2 Timoteo 4:2 y Tito 1 al 9. Un don necesario, el don de la exhortación. Como leí hace un momento, pedir a una persona con razones, ruegos o mediante argumentos que haga o deje de hacer una cosa. Bien sabemos que exhortar, bíblicamente hablando, jamás es regañar. Es alentarle, es animarlo, es aconsejarle, es darle razones para que haga esto o aquello, sobre todo acercarnos al Señor. 6 exhortaciones del capítulo número 1 al capítulo número 5 podemos encontrar en la carta a los hebreos. Así que el escritor presenta suficientes razones con el fin de que los hebreos hagan algo, mantengan su fe,
y dejen de hacer algo, dudar en el Señor Jesucristo. Las exhortaciones anteriores en la carta encontramos en el capítulo número 2, versículo 1, esta exhortación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia atendamos. Es la exhortación, atendamos con diligencia. En el capítulo número 2, 3, encontramos esta exhortación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aunque es una pregunta. Pero ¿cómo podríamos escapar? En el capítulo 3, 1, tenemos la siguiente exhortación. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considéralo, medítalo, reflexiona, piensa en él detenidamente, está diciendo el autor. Y en el capítulo 3, versículos 15, 3:8, 3:15 y 4:7, 3 veces, hermanos, dice, no endurezcáis vuestro corazón, porque cómo somos susceptibles a hacer eso. En algunos momentos, por algunas circunstancias, se puede endurecer nuestro corazón. ¿Conocerá usted a alguien que siendo creyente endurece su corazón? En el capítulo 3, versículos 12 y 13, dice de esta manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otra vez, cuidado con el endurecimiento del corazón, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad. En el 4:1, otra exhortación. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Les decía hace un momento, todas estas exhortaciones son para que nosotros tengamos un profundo temor de Dios, un temor reverente, una gratitud profunda de la obra del Señor Jesucristo, pero cuidado con apartarnos, cuidado con separarnos, cuidado con dudar de Él, pues es lo que estaba sucediendo con los hebreos. 6 exhortaciones, y en los capítulos 6 en adelante habrán muchas más exhortaciones. Es más, toda la carta es una exhortación. Para concluir la carta, el escritor, guiado por el Espíritu Santo, les dice a los creyentes en el capítulo número 13, versículo número 22: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. En otras palabras, no se molesten. Les está diciendo exactamente eso. Si los estoy exhortando no es para que se molesten. Y les pido que soporten, porque el propósito de parte de Dios a través del escritor es hacerlos volver a Cristo, que no se aparten de Cristo. ¿Es fácil exhortar? Definitivamente no. Y no sé si alguno de ustedes en algún momento dado ha tenido que exhortar a sus hijos. Y nos oyen, en ocasiones no y en ocasiones sí. Como pastor de una iglesia y los pastores de las iglesias, cuando tenemos que exhortar, tenemos que estar haciendo oración. Para que sea una exhortación en el amor del Señor. Que no se vea como una reprensión, aunque en ocasiones tiene que ser palabras muy, muy graves, hermanos. No hablo con ira, sino con mucha seriedad, pues estamos tratando asuntos del alma, asuntos sumamente importantes. ¿Qué será mejor, que no exhortemos? ¿Ustedes consideran que un pastor mejor no exhortar? Aquí hay algunos muchachos, los muchachos de video, así que allá está Josa. ¿Será mejor que el papá de Josa es pastor? ¿Será mejor que tu papá no exhorte a la congregación? Acércate al micrófono, por favor.
y responde. Sácalo. Han de disculpar, hermanos. Sí, será mejor, Josa, que tu papá no exhortara como pastor en la iglesia donde está. Sí, que no exhorte o que exhorte. Que exhorte. Que exhorte. ¿Por qué, Josa? Pues porque es algo que viene a bien a cada uno de nosotros, y más cuando se exhorta bajo fundamentos bíblicos. Bueno, sí, hermanos, perdón, lo agarré de sorpresa. Son los muchachos que están aquí, ustedes los escucharon cantar, pero es necesario en ciertos momentos. Por eso esta carta a los hebreos, toda ella es una exhortación para que sus ojos no se apartaran de Cristo Jesús. Recuerdan Hebreos, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Exactamente les está dando razones para que no se aparten. Es una persona pidiendo con razones, ruegos o mediante argumentos que haga o deje de hacer una cosa. Y aquí están muchos argumentos en Hebreos, en toda la carta a los Hebreos, la epístola. Para algunos no es una epístola, sino un libro de exhortación, porque así concluye en el capítulo 13. Os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Y ustedes consideran que un pastor debe ser exhortado también? Claro que sí. Todos en el pueblo de Dios necesitamos ser exhortados una u otra vez. El apóstol Pablo exhortó y reprendió duramente al apóstol Pedro porque comía con los gentiles, y cuando llegaban los judaizantes, él se abstenía de comer con ellos y lo reprendió duramente. Así que, por eso las exhortaciones que vieron en su pantalla o les he leído, una tras otra, tras otra. Al final del capítulo 5, lo que he leído, les dice, son tardos para oír, es decir, perezosos y negligentes. Todavía necesitan que se les explique los primeros y más sencillos fundamentos del cristianismo, las cosas más básicas, las verdades más elementales de la fe, porque les dice, son inexpertos, son niños, al grado tal de decirles, son inmaduros. Y al principio del capítulo 6 continúa su exhortación, porque recuerden que nosotros en nuestras Biblias hemos dividido en capítulos y versículos, pero era una carta, así que continuaban sin estas divisiones. Pero para nuestra mayor comprensión y estudio, en el capítulo 6 continúa la exhortación. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dejando ya el ABC de la doctrina de Cristo, las cosas más básicas, y vamos adelante a la perfección. Había más que aprender. Es decir, dejemos de enseñar lo más básico de la enseñanza de Cristo y sigamos adelante hacia la madurez, al crecimiento en nuestra vida para alcanzar o buscar alcanzar la estatura del varón perfecto. Entremos al capítulo número 6, haciendo la lectura completa. Voy a hacer la lectura completa del capítulo 6 y, como algunos de ustedes recuerdan, porque han estado aquí en los estudios bíblicos, hacemos una lectura de comprensión. ¿Qué es esto? Buscamos a leer cuáles son las divisiones naturales del capítulo, es decir, en el mismo capítulo 6, ¿cuántos temas toca el escritor? Sé que a la primera lectura puede ser un tanto difícil encontrar la división natural, pero si la hacemos una segunda vez o una tercera vez, podemos ver entonces los temas que en el capítulo se tratan. Entramos a un capítulo difícil, eso sí tengo que decirles, un capítulo que ha sido interpretado de una o de otra forma, un capítulo que ha traído controversias en algunas iglesias, un capítulo donde algunos sostienen que la salvación se puede perder.
diciendo que del versículo número 1 al versículo número 8 se enseña claramente que la salvación se pierde, o sea, la doctrina que se denomina la caída de la gracia. Pero otros sostenemos que es parte de la enseñanza, pero que en el 9, del 9 al 20, se muestra la perseverancia de los santos y lo que la Biblia enseña, que la salvación no se pierde. ¿Cómo podremos interpretar de manera que no nos equivoquemos estos primeros 8 versículos o primeros 3 versículos y adelante en el contexto completo de la Biblia? Recordemos que un texto como el que estamos leyendo de Hebreos capítulo 6, o voy a leer, debe de ser interpretado a la luz de lo que enseña el apóstol Pedro, a la luz de lo que enseñan las cartas apostólicas, las cartas paulinas, a la luz de lo que enseñan los evangelios, a la luz de lo que enseña el Antiguo Testamento. Un texto, para que no tengamos una interpretación errada, debe de ser interpretado a la luz de toda la Escritura. Así que estos versículos, que sí son controversiales, no podemos negarlo, y que ha dividido a los evangélicos en que sí se pierde la salvación o no se pierde la salvación, debemos de leerlo a la luz de toda la Escritura. Hagamos la lectura detenidamente del capítulo número 6 y tengamos cuidado con las divisiones naturales del texto. Dice así, hermanos, ahí en su casa síganlo, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, es próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor,
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 6. ¿Cómo lo ven, hermanos? ¿Cómo les fue en sus casas? ¿Pudieron encontrar las divisiones del texto, los temas que trata? Les reitero que no es fácil a la primera lectura y debemos de hacerlo 2 o 3 veces, inclusive en ocasiones 4, pero si lo leemos en oración y detenidamente podremos encontrar las divisiones y los temas que trata este capítulo. El misionero en México, Augusto Bartop Ruth, en su comentario de Hebreos, lo divide en solo 2 partes. Exhortación a la perseverancia cristiana, versículos del 6:1 al 12, ahí dice 23, perdón, bueno, aquí lo tengo en mis apuntes 23, pero en la pantalla veo que es al 12, está correcto ahí. Y la segunda división la hace del versículo 13 al versículo 20 y la titula La promesa a Abraham confirmadas por juramento. Para él el capítulo tiene 2 divisiones. ¿Cuántas tuvo para usted? No sé si los que estuvieron aquí lo hicieron. Hermano Fernando, ¿encontró divisiones? Entonces en un momentito las vamos a ver. Téngalas listas, por favor. Tengo otro ejemplo de divisiones que otro hermano hizo. Carol Owens Gillis, el comentario de este escritor Gillis, que publica La Casa Bautista, lo divide en 4 partes. La primera, para él está dividido en la exhortación al progreso, versículos 1 al 3. Peligros de dejar el cristianismo, versículos 4 al 8. Confianza del escritor a sus lectores o de sus lectores, versículos 9 al 10. E inmutabilidad de la promesa de Dios, versículos 13 al 20. Fíjense entonces cómo él en su estudio personal dividió el capítulo en 4 temas diferentes, aunque el hermano anterior, les dije, lo divide en solamente 2 partes. Otra vez le pregunto, ¿en cuántas veces usted dividió el texto? Hermano Fernando, tome el micrófono, por favor, y díganos en cuántas partes dividió el capítulo. Bueno, en esta división yo la dividí en 3. En la primera es el arrepentimiento. La primera es la fe en Dios, la segunda el arrepentimiento y la tercera en la promesa de Dios. ¿Y usó algunos versículos? ¿De cuál versículo? Si la primera es del 1 al 3, la segunda del 4 al 6 y la tercera del 13 hasta el final. Hasta el 20. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más lo hizo, muchachos? Creo que nada más él lo hizo, el hermano lo hizo. Ojalá y pudieran enviarnos un mensaje para decirnos en cuántas partes dividieron su capítulo. Vean las partes en las cuales su servidor dividió el capítulo número 6 de Hebreos. La primera, exhortación al crecimiento, versículos 1 al 3. La segunda división, seguridad y fruto del salvo o del creyente, versículos 4 al 8. Después veo ahí evidencias de salvación y perseverancia, del versículo número 9 al versículo número 12. Y la cuarta división es el ejemplo de Abraham y la fidelidad de Dios, versículos 13 al 20. En esas 4 partes su servidor dividió el capítulo número 6 de Hebreos. Las dejo en la pantalla un momento para que las vean, aunque después pueden volver a ver el video y ahí va a estar permanentemente y pueden ver las divisiones.
Ahora, ¿qué hacer después de esto, hermanos? Si ya dividimos el texto, si ya lo leímos una y otra vez en nuestro estudio personal, porque eso es para todos los capítulos que podamos de leer la Biblia, es más, para toda la Biblia debemos de ver cada capítulo o el mismo libro. Algunos dividen el libro completo y hacen un bosquejo. El libro está dividido en los capítulos fulano de tal a capítulo fulano de tal en este tema, y del capítulo fulano de tal a este otro capítulo en este otro tema. Nosotros estamos haciéndolo solamente con un capítulo, no con la carta, aunque lo hemos venido haciendo en todos los capítulos. Los que han estado aquí los viernes lo hemos hecho así. ¿Y cuál es la pregunta siguiente, hermanos? Entonces, si ya tuvimos la división particular del capítulo, ¿qué nos toca hacer? Pues lo siguiente es tomar la primera parte de nuestra división, en este caso, la exhortación al crecimiento, que son los versículos 1 al 3. Y al leer los versículos 1 al 3 que dicen: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estos tres versículos, tenemos que hacernos algunas preguntas para comprenderlo. ¿Qué significa dejar los rudimentos? Yo tendría esa primera pregunta. ¿Qué significa? Ahora, tal vez otra pregunta más. ¿Y qué son rudimentos? Tendríamos que ir tal vez al diccionario y ver la definición de rudimento y hacernos la pregunta: ¿y por qué el escritor les dice a los hebreos que tengan que dejar los rudimentos? ¿A cuáles rudimentos se refiere? Después me hago otra pregunta en estos versículos, porque dice: vamos adelante a la perfección, y tendría que hacerme la pregunta: ¿hacia adelante? ¿Hacia dónde? Y por último, una pregunta más que hay que aprender. Si está hablando acerca de algunas doctrinas fundamentales de Cristo, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección, entonces, ¿cuál otra doctrina es necesaria que aprendan? Y esas preguntas uno tiene que irlas leyendo a lo largo. Todo esto nos serviría para nuestro estudio bíblico. Pero lo dejamos hasta aquí, hermanos. Hoy no vamos a desarrollar la primera división. Si Dios nos presta vida, la debemos desarrollar dentro de 8 días, o tal vez las 2 primeras divisiones. Lea en su casa, hermanos, por favor. Lea el capítulo, haga este ejercicio y hágase las preguntas necesarias. Vea si hay alguna palabra que se repite constantemente, la palabra clave, y estúdielo. Tome una libreta. Ahí en su casa usted tiene libreta, y tome sus apuntes. Reúna a su familia y hágalo. Que Dios le bendiga, hermanos, y si Dios me presta vida y nos presta salud y vida, el domingo a las 12 nos vemos en una transmisión directa aquí en el templo. Sigamos orando, hermanos, hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias porque nos permites de manera sencilla iniciar o introducirnos a la lectura del capítulo número 6 de Hebreos. Ruego encarecidamente que estas exhortaciones tu Espíritu Santo las aplique a nuestra mente y corazón. ¿Qué será de nosotros, Señor? ¿Que nos hemos quedado con lo básico? ¿Que como cristianos hemos avanzado o nos hemos detenido? ¿O somos niños? Usa esto, Señor, y háblanos a nuestro corazón. Bendice a los hermanos en sus hogares, a los jóvenes, a los niños. Protege a nuestros hermanos ancianos. Te lo ruego, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Gracias a nuestro Dios por este estudio bíblico. Gracias a nuestro Dios por nuestro hermano pastor Isaac Sotomayor, que con la guía del Espíritu Santo estamos estudiando esta carta a los Hebreos, y sigamos orando, hermanos, ahí en nuestros hogares. Ahora también les invito, hermanos, para que adoremos el nombre de nuestro Dios. Hágalo ahora, hermanos, con el himno número 174.
Ahí también en sus hogares, hermanos, vamos a entonar este himno número 174. Gracias, hermanos, nuevamente por alabar el nombre de nuestro Dios a través de este himno tan hermoso. Ahora, hermanos, queremos seguirlos invitando para que sigan la transmisión de los cultos del próximo domingo, que serán a las 12 del mediodía de este domingo y también a las 19 horas, hermanos. Si hay algún hermano que aún no conoce cómo hacerlo, le pedimos, hermano, que aquellos que lo tienen los medios puedan invitar a otros para decirles cómo hacerlo. La página de Facebook es Primera Iglesia Bautista de Guadalajara AR. Ahí podrá seguir estas transmisiones y alabar el nombre de nuestro Dios también a través de estos medios. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración final. Les invito para que inclinemos nuestro rostro y que hagamos esta oración. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, para honrar y glorificar tu nombre a través de la distancia y a través de cada uno de los hogares que nuestros hermanos están teniendo también estas reuniones como culto familiar. Señor, te ruego que tú bendigas a cada familia, a cada hogar. Te ruego, Padre Santo, que tú suplas cualquier necesidad, que tú nos sigas cuidando y protegiendo con tu mano poderosa, Señor, de esta pandemia, Señor. Nosotros tenemos la fe, Señor, de que tú
estás con nosotros y que nunca nos has dejado. Como el pueblo de Israel, tú hasta aquí nos has ayudado, Señor, y saldremos victoriosos de esta situación, Señor. Gracias por tu amor inefable, gracias por tu protección, y te ruego ahora, Señor, que pronto nuevamente estemos reunidos a través de este medio para honrar y glorificar tu santo y divino nombre. Te rogamos bendiciones para cada uno de nuestros hermanos, Señor, aún para nuestros hermanos enfermos que nos siguen en un hospital o tal vez en su casa, en una cama, Señor. También aquellos nuestros hermanos ancianitos, tú bendíceles, Señor, y permite que aquellos hermanos que puedan acercarse a ellos para que puedan seguir estas transmisiones y alabar tu nombre también. Sigue con nosotros el resto de esta tarde, de esta noche, Señor, y protégenos. Te lo rogamos con el perdón de nuestras faltas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.